gracias por venir. Gracias por venir a todos. Bueno, esta es la parte educativa de Gran Sano en México. Hicimos un taller a la mañana con Power Paola, nuestra invitada. Mañana va a haber revisión de portafolios, que es otra de las actividades educativas, y dentro de esas actividades está la charla a la que vinieron hoy, moderada por Abril Castillo, ilustradora, entre un montón de otras cosas, y conocedora de todo el trabajo de Power Paola. Así que, bueno, las dejo que charlen, van a hablar un poco de los procesos creativos y del trabajo de Pau. Y bueno, y después va a haber preguntas y respuestas, así que ¿se escucha bien atrás? ¿Sí? Perfecto. Entonces, gracias por venir y los dejo con las chicas. Gracias, Ma. Que empiecen. Perdón. Hola a todos. Hola. Hola. Como estamos aquí más arriba, podemos no estar tan nerviosas, porque si volteamos hacia acá, Nos miramos así y nos hacemos las que no estamos nerviosas. Sí. Ya. No, bueno, pues el chiste es que sea una charla muy tranquila. Yo le voy a ir haciendo algunas preguntas a Paola para conversar, pero también si alguien en algún momento quiere intervenir, preguntar algo, o no sé, siéntanse, somos tan poquitos que es bastante íntimo. Pues primero tal vez me gustaría empezar, bueno, yo conocí a Paola, bueno, su trabajo, antes que a la persona, hace alrededor de 10 años quizá, no sé, ¿de cuándo es el virus? ¿Cuándo empezaste? 2009. 2009, bueno, 8 años. Y empezó, bueno, que me gustaría que nos contaras, o sea, cómo empezó ese proyecto que en sí no estaba destinado a ser como tal un libro, ¿no? Empezó de otra manera. Y cómo fue, o sea, cómo se fue desarrollando al grado de que ahora vaya a ser una película. Es una película. Que es una película, bueno, que se va a estrenar próximamente, ¿no? ¿O ya? Ya. ¿Ya? Ya Ay, estoy fallando en todo, perdón. No importa. Ya me voy. Bueno, sí, gracias por venir a todos. Y Virus Tropical empezó primero como una prueba y error. Empecé haciendo bueno, para empezar desde el principio, yo empecé a hacer cómics en el 2006 y empecé haciendo historietas de una sola página. Y en el 2007, 2008, un blog argentino que se llama Historietas Reales, que todavía existe, que convoca a diferentes historietistas que hablan sobre la autobiografía, me invitó a participar. Y para participar en Historietas Reales tienes que subir una página cada semana, ¿no? A mí me tocaba los viernes, sí o sí tenía que subir una página el viernes. Yo apenas estaba como aprendiendo qué era la historieta, cómo las quería contar. Entonces para mí fue como una disciplina, como que me eduqué en ese blog. Un año entero subí todos los viernes una página de las cosas que me pasaban en la semana con respecto a mi novio, a ser inmigrante viviendo en Argentina, a lo que me pasaba cotidianamente, como cosas pequeñas. Pero yo desde que empecé a hacer historietas, mi sueño era hacer una novela gráfica. Yo quería hacer algo largo, de largo aliento. Yo había leído a Julie Doucet y había leído otras mujeres, sobre todo historietistas, y yo dije, yo quiero hacer lo mismo que ellas. Y al año siguiente, en enero, me planteé, bueno, ya no voy a hacer una página de una historieta autoconclusiva, sino que voy a hacer una página cada semana de Virus Tropical. Y ya había hecho algunos bocetos, pero lo que me ayudaba en ese momento, tampoco internet era como lo que es internet hoy en día, no había tanta gente mostrando su trabajo, no había tantos blogs, no existía Facebook, era como otra cosa, ¿no? Como que realmente era un mundo mucho más pequeño. Y la gente comentaba en el blog y te decía, no se entiende la primera página, ¿qué significa esto? Entonces, claro, iba subiendo una página cada semana y recibía feedback cada semana, y eso me ayudaba a pensar cómo iba a ser la siguiente página. Entonces, a pesar de que era una novela que sabía que iba a tener más o menos 150 páginas, también quería atrapar al lector. Imagínate leerte una novela, una página de historieta que te lees en 2 minutos, menos, en, no sé, 20 segundos. Y luego bromeas mucho con lo que uno se tarda en dibujar esto para que alguien lo lea en un golpe de vista, ¿no? Sí. Como muy trágico. Exacto. Me demoré 3 años haciéndola, más otros, o sea, más un año boceteando y eso. Y entonces sí, primero fue como una historieta en internet,
Y cuando terminé el primer capítulo, La Silueta en Colombia me dijo, estoy interesada en este libro que estás haciendo en internet, queremos publicártelo. Y yo, no, pero estoy en primer capítulo, llevo un año y estoy en el primer capítulo, eso se va a demorar un montón. Me dijeron, saquémoslo por partes. Y yo, bueno, de una. Y al mismo tiempo participé en una convocatoria en Colombia con el Ministerio de Cultura, que era un premio de novela, nada de novela gráfica. Participé y había que proponer un tutor, y le había escrito a Liniers que si quería ser mi tutor, y me dijo, o sea, sí. novela de palabras. De novela de palabras. Esas novelas que la gente lee. De palabras esas que tienen dibujitos. No. Qué asco. Y Liniers ya una vez había comentado en mi blog, entonces yo dije, ay, comentó en mi blog, yo le voy a decir que si quiere ser mi tutor. Qué chido. Y me dijo, sí, de una, quiero ser tu tutor. Y dije, no, de una. Lo mandé. Obviamente no gané porque era de novela, no era de novela gráfica. ¿Pero de qué era lo que ibas a...? ¿Era de lo mismo? Era Virus Tropical, era para poderla terminar pero, con plata en el bolsillo. Sí, buenísimo. Que no es lo mismo que no tener nada de plata para terminar. Siempre ayuda. Siempre ayuda. Pero quedé en segundo lugar. Y para mí fue también súper importante quedar en segundo lugar sabiendo que era como literatura, ¿no? Como literatura, que de palabras, de palabritas. No, pero es que eres una gran narradora, bueno, ahora lo... Y me dijo Liniers, bueno, no importa que no hayas ganado, de todas formas yo voy a abrir una editorial con mi esposa y queremos publicarte el libro. O sea que ya en el primero o segundo capítulo tenía 2 editoriales que estaban interesadas. ¡Regale! Gané la beca, pero ¿saben cómo se haría esto más rápido? Así que eso también fue un empujón. ¿No te dieron un adelanto? No. ¿Qué me lo dieron cuando la terminé, que eso también está bueno, porque no siempre dan. No siempre. Y o sea, bueno, fue un empujón para terminarla, como que sabiendo que hay alguien que le estaba leyendo y que realmente le interesaba. Sí, está increíble. Sí, bueno, perdón por eso fue. No sé qué más decir. Sí. No, bueno, como ahora que está, justo que acaba de salir la película, pero bueno, si quieres hablamos de eso, porque como que en medio hay como toda tu carrera, como consolidarte como novelista y luego pasó lo de la película, ¿no? Que en realidad... que se estrenó hace como 3 semanas, ¿no? Sí. ¿Cómo es para ti? Es decir, tú tomaste la decisión obviamente de empezar a hablar de ti porque quizá era lo más inmediato, ¿no? Pero tú habías estudiado antes artes y cómo, o sea, ¿cuál era como tu relación con la narrativa, digamos, con los libros? Porque el arte como que, aunque sí obviamente es una herramienta y parte de la novela gráfica, de las artes, o sea, ¿sí, no? Pero no necesariamente van juntas. Y para ti, ¿cómo fue entrelazar estos dos mundos y luego también decidir que lo ibas a hacer como desde lo autobiográfico, ¿no? Bueno, ya hablaste un poco ahora de Julie Doucet y todas estas influencias, pero ¿qué otras influencias o cómo fue tu camino perfilándose para allá? Sí, desde que empecé a estudiar artes plásticas, mi trabajo siempre era muy personal, muy autobiográfico. De hecho, los profesores siempre me decían, ¿a quién le interesa tu vida? Y yo, sí, yo sé, a nadie, pero yo no sé qué más hablar. Como que sentía que si hablaba de lo político, hablaba desde mi punto de vista de lo político. Si hablaba de Colombia, tenía que hablar desde mi lugar. Yo no podía inventarme otra cosa. Me parecía súper difícil y mentiroso, me sentía como fingiendo. Y cuando me gradué de artes plásticas, de alguna manera estaba bueno todo lo que había aprendido, pero también sentía que por fin me podía sacar como ese peso de los profesores, ¿no? Porque no sé cómo es acá, pero en ese momento estudiar artes plásticas en Colombia era deshacerse de lo figurativo, porque lo figurativo horrible, tenías que hacer como performance, instalación, video, arte. Y pues sí, genial, pero a mí no me salía. Como que yo decía, no es coherente con las ganas que tengo del oficio. ¿Por qué habías entrado a estudiar? ¿Qué era lo que te interesaba? Yo quería pintar, quería dibujar, quería aprender técnicas. A mí me gusta el oficio. O sea, a mí me gusta ensuciarme, me gusta dibujar a mano, no me gusta lo digital. O sea, admiro muchísima gente, yo no estoy diciendo que no, pero el hacer para mí era como súper vital. Y por suerte cuando me gradué de artes plásticas me gané una residencia en Francia
Y cuando viví en Francia me di cuenta que era posible todo eso, que no era que el arte, sí, la pintura y el dibujo ya estaba mandado a recoger, sino que también era otra posibilidad y que el oficio también era valioso. Entonces empecé a ver también que había mucho dibujo y empecé a darme cuenta como del mundo de la historieta, que para mí era Condorito, Mafalda, Garfield. No más, no, Sí. no leí más cómics en mi vida que eso. Y allá me di cuenta que se podía hablar de un montón de cosas. De hecho, cuando otra vez vuelvo a Julie Doucet, la veo a ella que, no sé, probaba drogas, que se acostó la primera vez con alguien que no le gustaba y que todo eso lo contaba ahí. Fue como, claro, lo mío es autobiográfico y es más o menos, esto es lo que quiero contar, ¿no? Como una necesidad de decir ciertas cosas y eran esas. Sí. Tu vida, o sea, como a partir de tus ojos. Sí, como que lo otro también era súper explícito en mi pintura y tenía texto, ¿no? O sea, no es tan diferente lo que yo hacía antes, que era, la pintura no era tan diferente a la historieta que hago ahora, pero era mucho más difícil de entender el mensaje, ¿no? Porque no era como un cuadro. Tenía una pintura para contar mi mes, porque además hacía como calendarios de 1.50 por 1.50. Órale, qué bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y que de niña y así qué dibujabas? O sea, ¿siempre te gustó dibujar y todo eso? O sea, de niña, Sí. de adolescente, como qué cosas te llamaba la atención, como siempre has tenido esta relación con las bitácoras. Bueno, obviamente el viaje también, ese es otro tema como muy padre de tu trabajo, o sea, como, y de tu vida, ¿no? O sea, como que si eres una persona muy nómada y además los últimos libros, ¿cómo se llama el último muy bonito que es? Nos vamos. Nos vamos, ¿no? Que es como una libreta, que de hecho yo te conocí en persona cuando estabas haciendo esa libreta una vez en Jalapa hace como 3 años, algo así. Sí. Que era, o sea, que era como un color por lugar que visitabas y que habías encontrado como una pluma con muchos colores. Sí. Entonces era perfecto. Y al final como esa relación como de irte moviendo, obviamente imprime algo específico a tu visión del mundo, ¿no? O sea, así pues, como dicen, ¿no? O sea, como a quién le importa tu visión, no, pues a todos, porque si la narras de una manera interesante, todos queremos seguir escuchando, ¿no? O sea, como un juglar o como yo, o sea, como cualquier narración que esté bien narrada nos detiene en el tiempo para meternos a ella y descubrir. Y eso pasa sin duda a mí con Virus Tropical, que fue el primer libro tuyo que leí, o sea, como, y además me los tuve que ir comprando porque yo viajaba a Colombia, entonces como que compraba uno y luego tenía que esperar como a regresar para comprar el otro volumen y ahora vi que ya se publicó en uno solo súper bonito. Pero esa relación tuya del viaje, o sea, como la distancia de haber nacido en un lugar y luego distanciarte de eso y verlo, no es lo mismo, ¿no? Como verlo desde otro lugar, yo me imagino, que seguir viviendo ahí. Y yo creo que eso te da una perspectiva muy particular como del mundo y de tus propias vivencias también, ¿no? Como haber vivido varias vidas en una sola o algo así. No sé. Sí, hay muchas cosas que hacen parte de la referencia y una es, mi casa, como mi papá era como muy adicto a los libros y había muchos libros. Y como fue sacerdote, había muchos libros religiosos con esos dibujos románicos, medievales, más vivíamos en Quito, entonces también estaba todo ese arte popular, que me parece que esa es la base de mis influencias. Como que a mí lo que más me gusta es el arte popular, el arte primitivista, la gente que no sabe dibujar, esos dibujos románicos que no tienen perspectiva, que son planos, a mí me encanta. Y como esas cosas mitológicas y también folclóricas que cuentan una historia en un solo panel. Y claro, lo del viaje también es importante porque de alguna manera cuando voy a algún lugar lo que más me interesa es cómo vive la gente, qué cosas consume, qué come, qué le interesa, y como el arte popular de cada lugar también me llama la atención. Como la vida cotidiana un poco, o sea, lo mismo que tú hablas tuyo, como verlo en... Sí. Cuando vuelvo a esta cosa de cuando estudiaba artes plásticas, de hablar de un tema como si fuera, o sea, de lo político como si fuera una cosa así gigante y por fuera de uno, ¿no? Y me parece que mientras uno sea más coherente con lo que uno es, y sea como tratar de ser consciente, y tiene algo que ver con la meditación y con el estar consciente del presente, y hacerse caso, ¿no? Como, ¿por qué voy a hacer videoinstalación si yo casi no tengo plata para comprarme una cámara de video? Si mis recursos y lo que tengo
lo puedo manejar, o sea, puedo manejar el lápiz, como que ser coherente un poco con lo que uno es. Y si viajo tanto, ¿por qué tengo que hacer pinturas de 2 metros por 2 metros si me cuesta trabajo cargarlas? Sí. Como empezar a hacerme caso a que mi manera de vivir es de cierta forma, entonces los materiales con los que yo trabajo tienen también que adecuarse a esa manera. Y eso es lo que yo trato de proponerme en cada libreta, ¿no? Como que cada historia que cuento tenga que ver también con esos materiales que uso. Entonces, si quiero contar algo lento, voy a dibujar con lápiz, muy despacio, como que de alguna manera el material también influye en la manera de narrar. Y... O sea, en el fondo siempre has trabajado así, solo lo has vuelto más consciente, como que fondo y forma siempre están como intrincados, ¿no? Sí, creo que también hay artistas que a mí me marcaron bastante, que hablan de su vida, ¿no? Como Onkawara, que pintaba la fecha de cada día en pintura, o Sophie Calle, que le pasa algo con su expareja, le termina y le termina por una carta y ella se queda con esa carta como, ¿qué significa esta carta? ¿Qué mierda esta carta? Entonces se la da a un montón de mujeres para que, no sé, si es una mujer que es forense, lo ve desde un lado forense, si hace ortografía, no sé, como que me gusta aprovecharme de lo que me está pasando en la vida para volverlo a algo material. Y yo me acuerdo cuando hice mi tesis de grado, me fui a vivir a Medellín para estudiar artes plásticas y no tenía muchos amigos, era bastante sola. Y o sea, sufría por esa soledad. Primero era tímida, segundo era inmigrante y en Medellín yo sentía como tú eres la inmigrante, no vamos a ser tu amiga. Como que me sentía todo el tiempo que me lo subrayaban y no podía como conectar. Entonces, ¿qué edad tenías? Además, era mucho más grande que mis compañeros. Tenía 21 años y mis compañeros tenían 16, 17 años. Unos adolescentes buleadores. Sí, malditos. Lo van a pagar. Y entonces dije un 31 de diciembre, quiero tener amigos y quiero hacer mi tesis. ¿Cómo uno esas dos cosas? ¿Cómo mata 2 pájaros de un tiro? Y decidí invitar a una persona a mi casa todos los días y pintarla. Y iba a conversar durante 1 hora, 2 horas con esa persona y eran unos retratos de 25 por 25 en óleo. Entonces, claro, me demoraba pintándolo. Y ahí como que me parecía que hice clic. Una cosa como de la repetición, sí, un retrato, se ha hecho toda la vida retrato, pero ¿qué fue lo que me impulsó a hacerlo? Hay un principio y un final, o sea, el 1 de enero empiezo, el 31 de diciembre voy a terminar. Como que ahí me di cuenta, me tengo que poner límites y ponerme ciertos desafíos para cada proyecto que haga y voy a ser consciente de lo que me esté pasando. No sé, cuando me separé, por ejemplo, una chica me dice en una fiesta, es que no se puede tener una conversación con un hombre, nunca se puede dialogar con un hombre. Y yo me quedé pensando que no se había terminado mi relación por eso, no tenía nada que ver, pero yo le dije, ay, sí, no, es verdad. Y yo me devolví a mi casa diciendo, no es verdad, qué mentiras, ¿yo por qué le dije que sí? Y a las 4 de la mañana, ¿sabes qué? No tienes razón, no es verdad. ¿Quién hablan? Pero eso me hizo como, y acá tengo un proyecto, voy a tener un diálogo con un hombre cada semana, de una vez conozco chicos, ya que estoy separada. Ya que no existe Tinder. Me gustan los dibujantes, bueno, que sean dibujantes, y los invito a hacer un diálogo dibujado, y cada semana tengo una cita con un chico. Pero eso fue otro proyecto. Ese fue otro proyecto. ¿El de los cuadros cuántos? Eso fue el de los cuadros fue en el 2003, y este proyecto fue en el 2012, 2013. ¿Esa tira se publicaba en periódicos o en internet nada más? En internet. Sí. En internet la ¿Las publicaba. han visto? ¿Cómo se llaman si las quieren? Se llaman Diálogos Dibujados y era en una plataforma que es de Random House que se llamaba Me Gusta Escribir o algo así, y un día la cambiaron y borraron todos. Estaban en orden cronológico. Luego no eran solamente hombres porque un poco me aburrí. Porque me di cuenta de que en efecto con los hombres no se puede. No, como que me hacía falta charlar con chicas, como que dije, ay, bueno, hombres y chicas ya no. Sí, ya. Sí, ya está.
Pero durante 2 años subía cada semana eso y un día lo borraron y ya me dio como pereza otra vez organizarlo, subirlo, como que dije, O sea, bueno. ya no se puede ver. Habrá algunos que habrán quedado en mi otro blog. Ujú. Sí. Oye, bueno, y esto vamos a hacer un súper salto en el tiempo, pero este proyecto que generaron ahí en Argentina de Chicks on Comics, cuéntanos qué es y cómo surgió y qué andan haciendo. Bueno, Bueno, es que ahora que dices como lo de las mujeres, que también está buena esta comunidad, y lo de las piñas, ¿no? También Sí. estaría... Sí, a mí me gusta mucho esta cosa de trabajar en colectivo y como lo que pasa cuando uno se junta con otra persona, que no es lo mismo el trabajo como individual. Como que me parece súper interesante. Además, el trabajo del dibujante siempre es muy solitario, como que es muy interesante generar cosas nuevas y aprovecharse un poco de esto tan precario que es un lápiz y un papel y hacer rayas, como qué más se puede hacer con eso. Con Chicks on Comics fue muy, muy loco porque llevaba, no sé, una semana en Buenos Aires y estaba como en una exposición y alguien me presenta con alguien y ella es de Colombia y este chico me dice, ay, sí, de Colombia, mira, sos la primera colombiana que conozco, acabo de conocer una holandesa que hace cómics y me dice, ¿dónde hay chicas que hagan cómics? No conozco y voy para Colombia y necesito buscar gente que haga cómics. ¿Le puedo dar tus datos? Bueno, la holandesa se fue, nunca nos vimos. Sí, todo mal, como que ella se acababa de ir de la misma exposición, nunca nos conocimos, no me la presentó. A los 3 meses mis amigos en Colombia, oye, una holandesa está aquí, que hace cómics, que anda buscando gente que haga cómics, no conocemos nadie que haga cómics. En ese momento había muy poca gente. ¿Ella buscaba específicamente mujeres? No, estaba buscando gente que haga cómics. Bueno, le voy a dar tu dato para que se escriban y se hablen por Skype. Bueno, nos escribimos y como a los 6 meses coincidimos en Madrid. Yo fui 5 días a Madrid y ella justo fue 5 días a Madrid. Por fin nos conocimos después de que todo el mundo nos decía, ustedes se tienen que conocer. Nos estábamos tomando una cerveza y yo le pregunto, ¿y tú conoces más mujeres que hagan cómics? Y me dice, no, conozco 2 gemelas en Berlín. Y yo no, pues conozco 3, pero por internet, que en Argentina. Nos volvimos a encontrar y dijimos, hagamos algo juntas. ¿Ella hacía cómic también o no? Ella hacía cómics y también venía del mundo de las artes plásticas. Teníamos como una historia muy parecida, como cansadas un poco del mundo del arte y como con ganas de hacer historieta. Y luego una noche nos pusimos a tomar, conversando. Y le dije, ¿por qué no invitas a tus amigas europeas? Yo invito a mis amigas, que no son tan amigas, las conozco virtualmente, pero bueno, son mis amigas. ¿Verdad? Y ella tampoco las conocía. Y hagamos un diálogo por internet, un blog, donde una haga una viñeta, la otra le conteste. No sé, esa noche nos lo inventamos. Al otro día por la mañana se despierta y me dice, ya sé cómo se llama. Se va a llamar Chicks on Comics. Y yo, dale, de una. Les escribimos cada una a sus amigas y empezamos en el 2008, o sea, hace mucho tiempo. Ya tiene, sí. Y empezamos con esto del blog, o sea, simplemente para conocernos y hablar y hacer viñetas, o sea, no había ninguna pretensión de nada. Y hace 5 años, una galería feminista en Berlín nos escribió, estamos súper interesados en su proyecto, como si nuestro proyecto fuera una cosa así súper pensada, ¿no? Sí. Nos encantaría que expusieran acá en Berlín, en una galería feminista, y nosotros, bueno, y aplicamos una beca y nos fuimos para allá. Y bueno, ahora hicimos lo mismo en Argentina, nos ganamos una beca para un mecenazgo para hacer como un festival e invitar. O sea, lo que hacemos es que somos 9, bueno, ahora 8, y ya no somos mujeres porque Joris, que era mi amiga holandesa, ahora se está volviendo hombre. Okay. Entonces todas, ay, ¿ahora qué somos? Ya no somos mujeres. ¿Y ahora qué hacemos? Todo se va cambiando con el tiempo, pero está buenísimo. Sí. Y bueno, empezamos así y lo que hacemos es que ese es el núcleo de los 8, y sí, siempre me cuesta trabajo. Es chistoso que yo
en mi familia somos 6 primos en total y somos 4 primas y 4 mujeres y 2 hombres. Ajá. Y entonces teníamos la regla de niños que no entendíamos bien la gramática y decíamos, no, pero es que si somos más, cuando nos refiramos al plural vamos a decir vengan todas, porque no es justo que porque solo venga uno de ustedes ya tengamos que cambiar. Claro, es cierto. No, pero bueno, le voy a decir a dile Joris. que, oye, tú empezaste aquí, éramos todas. Ahora Seremos solamente todas eres aquí. el único ahora. No sé. Pero cómo cambian las minorías. Bueno, Sí. era una bromita. Perdón por la interrupción. Tan reciente. Pero lo que queremos es como también generar cosas con más. O sea, nos dimos cuenta que uniéndonos nos pasaban más cosas a todas, ¿no? Todos. A todes. A todos. Exacto, a todos. Y han hecho cosas en Argentina también? Sí hicimos hicieron, ¿no? un festival que se llamaba Chicks on Comics, que nos invitó a un museo, además, como de arte contemporáneo, a que lo hiciéramos, donde había charlas, talleres, sí, muchas actividades durante de diciembre como hasta marzo. Y ellos vinieron de Europa, o sea, esta vez vinieron de allá. Y fue como muy emocionante porque también invitábamos a historietistas que están trabajando ahora, que son más jóvenes, que están empezando. Entonces, cuando nosotros empezamos éramos muy poquitas, o eso era lo que se veía en internet, no había muchas más con las que uno pudiera conversar o dialogar. En cambio ahora parece que hubiera más mujeres que hombres. Qué bueno. Oye, y bueno, esto que dices que es un trabajo en general, dibujar es un trabajo solitario, ¿no? Y toda esta cosa que en realidad se relaciona mucho con la gestión cultural, digamos, pues ya te hace estar como en red y estar ahí acompañados, pero tú para dibujar, ¿cómo es tu proceso? O sea, puedes, si tienes que enfrentar así un proyecto nuevo, etcétera, o sea, ¿cómo lo enfrentas? ¿Sí puedes estar acompañado? ¿Necesitas, o sea, cómo tiene que estar? Y hace rato mencionaste como la cosa de la meditación. ¿Eso es algo de tu vida, es parte de tu vida cotidiana? ¿Cómo es para ti como un día de trabajo, digamos? Depende de cada proyecto y también del momento de la vida en el que esté. O sea, hay muchos proyectos que sí, o sea, puedo trabajarlo con amigas alrededor y de hecho me funciona más para todas, ¿no? Como que nos encontramos en un café en Buenos Aires que ya se volvió como el café de los dibujantes. Cada vez que uno vaya, todas las mesas está todo el mundo dibujando, hasta el mesero dibuja en los cafés. Qué chido. ¿Qué café es? Varelita se llama. Todos. Y es un café como viejo, o sea, la mayoría de gente que está ahí va de 60 años para arriba. Y te dejan quedarte las horas y no te... Sí, o sea, te puedes tomar un vaso con agua y quedarte ahí 5 horas que nadie te va a hacer sentir mal porque no estás consumiendo. Y está abierto hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana. Wow. Y la luz es perfecta también, por eso es el café. Y cuando tengo proyectos como de ilustración, que tengo que rellenar, además que me gustan las cosas súper detalladas, está buenísimo uno mientras está charlando con las amigas, estás dibujando. Pero los proyectos de historietas sí necesito mucha soledad y silencio, como que escribir para mí es mucho más difícil y tiene un tiempo, entonces a veces también me encierro en mi casa y estoy en el taller y trato también de no ver gente, porque el proyecto de historieta, a veces si uno lo abandona, volver a él, uno está dibujando diferente, ya se acerca a las cosas de otra manera, como que necesitas como una disciplina de todos los días para que eso vaya teniendo más fluidez, como que no se puede parar y hacer otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Así que depende de cada proyecto, es diferente. Sí. ¿Pero trabajas en tu casa? ¿Tienes un estudio aparte? No, en mi casa tengo mi taller y a veces estoy en pijama varios días. Ay, sí. Sí. Eso está padre. Sí, me encanta. Sí, a mí también. No es cierto. No, siempre me baño. No, si hay días que te das como un encerrón y puedes oír música o tienes que estar en... No, necesito la música, escucho radio, me gustan mucho los podcasts, ¿sí? Me encanta. Soy como aficionada a encontrar podcasts pero cuando estoy escribiendo y haciendo historieta no puedo escuchar nada. Oye, de los temas para ti, es decir, cuando empezaste tal vez no eras tan consciente de la repercusión que luego tu obra iba a tener, pero al empezar a hablar de temas pues tan íntimos y pues en realidad es como poner ahí tu vida, obviamente bajo una interpretación tuya, etcétera. O sea, me imagino que también luego tu familia es como, no, eso no fue así, ¿no? Porque como que la verdad no existe, ¿no? Entonces es como que tú estás ahí, o sea, fue difícil para ti tomar la decisión, digo, antes de saber que te iban a leer todos los que te íbamos a leer,
O sea, de decir, chin, puedo decir esto, mi mamá se va a enojar, mi papá lo va a molestar. O sea, como hacer ese filtro, o siempre fue como fácil ir soltando. Yo no me planteé mucho. Si hubiera pensado más, es que yo no pienso mucho, perdón, pero no pienso mucho las cosas. Luego me voy así, pero no lo pensé, no lo pensé. Además, como voy a hacer cómics para un blog, mi papá, ¿me entiendes? En un blog, leyendo historietas, no, ni mi mamá, o sea, nunca me lo imaginé, no me lo planteé, nunca me imaginé que lo fueran a leer. Ya con los años también hay más pudor, también hay cosas que no tengo ganas de contar. Y también pienso que, a pesar de que es muy explícito Virus Tropical, también medito, ¿no? Hay cosas que no... sí, de la meditación. No, me te editas. Yo toda psicoanalista. La meditación. Porque suena como meditación en realidad. Sí, también medito, a veces, últimamente no tanto, pero sí, como que uno se edita y hay cosas que uno dice, esto no lo puedo contar, no tiene que ver con la historia, no le aporta nada a la novela, sí. Como que uno también piensa en función a que es una historia, por más que, no, esa es mi historia y a mí me pasó, hay cosas que no son importantes y para qué contarlas, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, como que fui cortándole muchas cosas. Como cosas que tampoco sí, que no tienen ninguna importancia para la historia, sobre todo. ¿Ahorita en qué estás trabajando? Estoy haciendo ¿Cuál fue el último que publicaste? El último que publiqué no es solo mío, es de Somos un dúo, como esta cosa de que me gusta trabajar con más gente. Se llama, bueno, con esta cosa que dije de los diálogos dibujados y conocer hombres, funcionó, se los recomiendo. Empezamos a hacer un dibujo juntos y ese dibujo lo borrábamos y volvíamos a dibujar encima y lo escaneábamos y volvíamos a dibujar encima sin saber muy bien por qué y luego terminó siendo una historia. Nos hacemos llamar No Tan Parecidos y es un dibujo que no es mío, o sea, no es de él, es de lo que pasa en esa discusión, porque más que diálogo es una discusión, o sea, es fuerte, hay momentos en que borra algo que a mí me parecía que era espectacular. ¿Por qué lo borraste? Si estaba lindo. No, a mí no me gusta. Y nos rayoneamos y es fuerte, como que perdés un poco ahí. Pero van, o sea, ¿tienen un plan previo? ¿Van como dibujando, narrando como si fuera una conversación que se va tejiendo solita? ¿O? Hay como una estructura y también es eso, ¿no? Cada uno tiene su ritmo. A él le gusta mucho hablar de lo que vamos a hacer y como yo no. A mí me gusta dibujar, entonces yo soy como, bueno, ya lo hablamos, sí, así, genial, bueno, empecemos a dibujar y luego vamos viendo qué le pasa al personaje. Entonces en esa discusión de los ritmos de cada uno también se va generando algo muy particular porque hay que ceder, ¿no? Y los dos estamos contentos con que esa discusión suceda, por más que sea agotadora. Pues terminamos la primera parte, que fue publicada por La Silueta y Musaraña en Argentina, y ahora estamos haciendo la segunda parte a distancia, porque como no estoy en Argentina y él está en Ushuaia, como que también esta cosa de ser coherente un poco con el momento de la vida de uno y no, si tenemos que dibujar juntos, si nos tenemos que borrar como lo hicimos en la primera, no. ¿Y ahora cómo hacen entonces? O sea, se mandan... Nos hicimos una como estructura en donde ya antes era un solo personaje, ahora son dos, y estos dos están dialogando. Entonces él está haciendo un personaje que es mujer y yo estoy haciendo un personaje que es hombre. Qué padre. En el libro de Coupé, ¿ese libro también fue un poco hecho como a 4 manos? ¿O sí, no? O sea, como que se iban nutriendo como lo que... Coupé empezó... Ni siquiera era pensado como para hacer una novela gráfica o una historieta larga, sino que ahí fue cuando empecé a hacer historietas cortas, que era con mi relación pasada, con mi ex esposo. Entonces contaba mucho de las cosas de los dos y todo. Pero mientras iba creciendo la relación y mi trabajo también iba madurando de alguna manera o yéndose a algún lugar,
pues esos diálogos ya eran más largos y ya no era una historieta de una página. Y al final, bueno, él es escritor, él es dramaturgo, entonces siempre tenía como esa primera mirada, ese primer lector que me decía, no, tal vez no se entiende ahí, debería sintetizar. Como que para mí Quique fue como un poco el que me empujó a hacer historieta. Sí. Y en las últimas historietas de Coupé, lo que hicimos, que fue nuestra manera también de separarnos, fue hacer una historieta entre los dos. Él me guiaba, como él es director de teatro, me dirigía más bien, cómo quería que fuera la historieta. Yo hacía mi diálogo, como Paola, y el diálogo de él lo escribía. Y me decía, bueno, en la próxima viñeta vamos a estar sentados en una mesa, en un bar. Y la historieta, muchas personas piensan que es verdad. Uh-huh. Ustedes solamente van a ser los únicos que sepan que no es verdad. No es o sea, es autobiográfica en el sentido que realmente habla metafóricamente de lo que estaba pasando en la relación. Sin darnos cuenta lo hicimos. Pero es una historia... Es una ficción total. Pero no sabían que estaban cortando. No. Se fueron. Al final fue como, cabrón, creo que ya cortamos. sí, tal cual. Chao. Bueno, 9 años lindos pasamos. ¿Helado? ¿Querés helado? Me encanta, porque el helado de chocolate sí es un elemento importante. Bueno, como yo lo vi en Coupé y en el Todo va a estar bien. Mira. ¿Cuánto saqué? 10. No, pero es muy conmovedor en realidad. O sea, como hay una escena al final. No les cuento, ¿verdad? Ya les cuento. Spoiler alert. No, olvídenlo, pero es un elemento muy importante y les recomiendo leer ambos libros. Creo que ya se está acabando el tiempo, entonces ¿Nos hizo así, Maru? Quisiera saber si Paola quiere agregar algo y después, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle, también. Mejor preguntas, no sé qué más decir. ¿Qué más? Prefiero preguntas, a ver si... ¿Alguien quiere...? No sean tímidos. Nos vamos, pones casi en cada página el sample que estabas oyendo. ¿El sample que oías mientras lo dibujabas o cuando pasó el modo de la escena? Cuando viviste la escena. A veces cuando dibujaba y a veces en la misma, recordando cómo era la escena. Sí, como ese libro lo hice durante el viaje, entonces lo que decía Abril, ¿no? Cada historia que pasaba en una ciudad la dibujaba en un color. Y bueno, a veces, por ejemplo, digamos, fuimos a un restaurante y pasaba algo, pero la dibujaba al otro día, dibujaba esa escena por la mañana y trataba de acordarme cuál era la música que estaba sonando. Y también como que darme cuenta cómo estaba vestida la gente, como que me gusta mucho, y eso tiene que ver también con la meditación, que es estar consciente del presente. Para mí esa fue, o sea, en el momento en que empecé a meditar, me di cuenta que era súper valioso como para mi trabajo también, ¿no? Y para mí misma, como en vez de estar, que tengo que hacer esto, todo en el futuro, o esto fue lo que me pasó, cada vez que entraba en ese estado de ansiedad y angustia, me ponía a dibujar en mi cabeza a toda la gente que estaba al frente mío, viendo el lugar, cómo eran los pisos, sabiendo que después lo iba a dibujar. O dibujándolo ahí mismo, en presente. Uh-huh. ¿Cómo empezaste a meditar? Es que es una historia bonita, ¿no? ¿Tiene que ver con lo de Catalina o más o menos? Sí, tiene que ver con lo de Catalina. Qué bueno, me acordaste de eso. ¿No? De mi segunda cabeza se las presento. Catalina Estrada es una dibujante colombiana que estaba en Argentina y nos encontramos para hacer esta cosa de diálogos dibujados. Y ella le encanta dibujar, pero siempre está trabajando de ilustradora y hace muchas cosas digitales. Y me decía, yo me muero de ganas por sentarme a dibujar con lápiz, me hace falta. Yo le dije, hazlo. ¿Cuál es el problema? No entiendo. Pone un papel, lápiz y dibujas. No es difícil que eso. Y ella me empezó a decir que estaba meditando. Y yo, a mí me encantaría meditar, qué genial. Hazlo. Y entonces me dijo, bueno, tengo una aplicación que te la bajas al iPhone y te ayuda a meditar. Y tú me dijiste que la bajara y yo también. Vos también caíste. Pues sí. Quieren volverse adictos. Me debería patrocinar Headspace.
Sí deberían de dar, porque yo sí se lo he recomendado a mucha gente. No es por nada, pero en serio sí está... Maru, puedes bueno. el video patrocinarlo por Headspace, pero sí está muy chida. Sí está muy chida. Y entonces dijimos, bueno, en 15 días nos volvemos a ver. Ella me regaló la aplicación, así que te va diciendo, cada día es una meditación, entonces vas acumulando, ¿sabes? Sí. No, es completamente millennial, lo siento, una vergüenza, sí, lo acepto. Sí, es así. No soy millennial, pero En eso sí. en eso sí me pareció lo máximo. No, sí está increíble. Y a los 15 días ella tenía 15 dibujos y yo había meditado 15 días y para mí fue como súper importante, fue como una delicia. Además, antes había ido donde una monja budista en un templo en Buenos Aires que me enseñó Zazen y para mí, o sea, lo hacía solamente ahí y luego a mi casa y yo decía, ay, genial, pero no hacía nada. Es meditación, es muy parecido. Más real que la de la app. Es que en realidad no hay mucha más ciencia que eso, ¿no? Como estar consciente del presente y respirar, como ser consciente de la respiración. Sí. Y para mí fue como, ay, ¿por qué no le enseñan eso desde niño en el colegio? Es súper sabio. Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Y la pregunta práctica es, ¿eso alguna vez está publicado? ¿Está disponible en México? Porque la cibernética tiene un montón de cosas, bueno, algunas cosas, que a veces se usa de más. Uh-huh. Y particularmente esa de los retratos me parecía muy lindo, porque era como no solo retratar a una persona, sino el ejercicio, según yo, era retratar su historia. Uh-huh. Uh-huh. Gracias a vos. Virus Tropical, no sé cuándo se estrena en México, no tengo ni idea. O sea, sé que vamos a ir a unos festivales a principios del año y luego de festivalear lo vamos a estrenar en Colombia en abril y eso es lo que sé. Yo dibujo, no sé nada más que eso. Y lo del proyecto de Chicks on Comics fue lindo porque nos propusimos para esa exposición en proa que cada una se apropiara de la historieta, pero vista desde el punto de vista del arte, de las artes plásticas, porque era en un museo. Entonces, cada una decía, bueno, voy a hacer escultura, pero pensándola también en cómic, ¿no? O voy a hacer cine, cómo traducir o cómo mezclar el cómic y el cine, cómo mezclar las artes plásticas y el cómic, cómo mezclar la literatura y el cómic, como tratando de hacer ese ejercicio y presentarlo en un formato que no sea la historieta. Y entonces a mí se me ocurrió, me tocaba como el arte conceptual y se me ocurrió preguntando, mientras estaba dibujando a una chica, preguntarle a ella, ¿y vos qué pensás del arte? Y entonces me contestó y escribí lo que me había respondido y dije, voy a hacer un diálogo entre todas esas chicas que voy a dibujar. Entonces a la siguiente chica que dibujaba tenía que contestarle la anterior. Entonces las hacía dialogar así no se conocieran, simplemente en el dibujo, ¿no? Y era hasta que se terminara la libreta, que eran como 70 hojas. Y Musaraña lo publicó, hizo como un fanzine con toda la historia de cada una que pensaba del arte y cómo le contestaba la una a la otra, que era bonito eso. Que también, o sea, como que sí, me gusta la autobiografía, pero llega un punto en donde, bueno, sí, ya, lo mío, pero está más interesante cómo uno traduce también lo que va viendo alrededor. Y no sé, hay que decirle a algún editor mexicano que me publique. Ojalá. Sí.
Ah, tú y luego tú. Perdón. ¿Cómo es tu proceso? Porque bueno, en los libros que tienes, bueno, no, más bien, gran parte de tu proceso es como va de la mano con tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida, pero ¿cómo es tu proceso de trabajo o cómo lo acomodas cuando tienes que ilustrar algo que estudió la otra persona? A veces lo sufro mucho, porque si no me conecto, me cuesta mucho trabajo, me siento como obligada. Pero entonces el ejercicio que yo hago, porque también me gusta ilustrar, es tratar de meterme en esa historia, ¿no? Y con los años también he aprendido a decirle no a muchas cosas y sí a cosas que realmente me interesan. Entonces, si es la historia de una niña que le tocó migrar a México porque su familia era activista en Chile, pues si hay algo político ahí donde yo me siento completamente comprometida y me dan ganas, ¿no? Como que trato de pensar que yo fui esa niña y qué fue lo que me pasó, como tratar de hacer link con ese tipo de cosas que le suceden al personaje de la historia. Y por suerte los últimos trabajos que me han tocado tienen que ver con cosas que tengo ganas de ilustrar y que me parecen importantes. Tal vez yo no estoy en la marcha ahí activista, peleando por los derechos de las mujeres o peleando por los derechos de los animales, pero mi forma de contribuir es a través del dibujo y ahí me siento más coherente conmigo. Pero si hay cosas que no tienen nada que ver y que ni siquiera estoy a favor de las cosas que me están proponiendo, no lo hago. Ahorita que la exposición me encantó los dibujos, es una línea muy finita, muy delicada, se me hizo muy emocionante. No, se ya está clara que realmente no la entendí porque no estoy conectada así con esto, pero lo que es en la cuestión del dibujo me pareció como algo sutil, bonito, como que hay un momento que tú dices que estás meditando cuando estás haciendo ese dibujo, que se nota en el momento que estás haciendo tus trazos, que se ve sin ninguna dificultad. No se ve el movimiento de las líneas en la hora de hacerlo. Y quería preguntarte dos cosas. ¿Cómo se llama la artista que dices que tú admirabas cuando estabas en Francia? Y la otra, si tú eres como muy dispersa y tienes muchísimos proyectos y de repente si te sucede que no sabes qué hacer y hay uno que ya pasando cierto tiempo como que dices que ya no tienes tanto sentido, lo continúas, o lo haces o cómo, ¿qué pasa en esos momentos? Bueno, gracias por lo que me dices. Y cuando tengo muchos proyectos, yo generalmente tengo muchos proyectos, soy bastante dispersa, pero me aburro también muy fácil, soy Géminis. Entonces, lo que yo hago es abandonarlo, empezar otro, y sé que en algún momento voy a volverlo a agarrar. O sea, tengo libretas que empecé en el 2006 y que todavía no las he terminado, y hay momentos en donde vuelvo a ellas y vuelvo a dibujar ahí, como que trato de no abandonarlas. Yo sé que la voy a terminar en algún momento, y hay un libro que se llama Por Dentro, Inside, que lo empecé en el 2006 y lo terminé en el 2013. Y es una libreta así de dibujos a lápiz que la abandoné en algún momento porque alguien la vio y dijo, ¿esto para qué? O sea, esto no sirve para nada. Y como que dije, sí, no sirve para nada. ¿Quién te dijo? ¿Tu amiga la que no podía dialogar con hombres? Ya yo te mal la copa. No, un artista conceptual que me dijo, bueno, vos llenas libretas y ¿para qué esto? Bueno, me dijo un montón de cosas y dije, bueno, sí, no, tienes razón. Y lo guardé y a los años la volví a encontrar y dije, a lo mejor tiene razón, pero yo la quiero terminar. Y eso sí, o sea, seré dispersa, estaré en 50 cosas al mismo tiempo, pero termino las cosas. Como que, sí, me preguntaste otra cosa. Y otra, tu artista No, que sí. dices que admirabas Ah, a una francesa. ¿Se lo puedes decir? ella es de Canadá, es canadiense, se llama Julie Doucet, con C, Es la del diario de Nueva York. ¿No hicieron una película de...? Michel Gondry hizo una. Hay sí. una... Bueno, sí, Pero si ya no quieren quedó leer el libro, contenta. vean la película. Pero ya no le gustó. ¿No le gusta? No.
Ah, pero no fue con su participación. Sí, pero no quedó muy contenta. Entonces no la vean, olvídate. ¿Alguien? Otra pregunta. Bueno, conocí tu libro de Todo va a estar bien justamente cuando estaba en Medellín. Y me gustó identificar todas tus historias en la ciudad y ponerles un lugar y la gente. Y entendí perfectamente lo que dices, que te sientes foránea por todo el orgullo que ellos sienten, los paisas, de su ciudad y de su cultura y todo. Pero, bueno, otra cosa que los caracteriza mucho es la violencia que sufrieron, cómo los marca a ellos. Pero en tu libro no lo tocas, no sé si hay algún motivo por qué. Como que lo que estaba diciendo antes, yo trato de ser muy honesta con lo que voy viviendo y también es político vivir en esa burbuja en Medellín, porque sí hay violencia y sí toca un poco la violencia, ¿no? Cuento de cómo fue secuestrado un amigo por paramilitares, por la guerrilla, perdón, y que él se escapa de la guerrilla y secuestran a su madre y a él por haberse escapado. No, en Todo va a estar bien. Y hay una mesa, por ejemplo, en un lugar donde íbamos a comprar basura con mis compañeros de artes, donde había gente que tenía mesitas, así como cuando venden las frutas, todo súper decoradito, de bazuco, cocaína, marihuana, o sea, como que sí se muestra un poco la violencia, y lo que yo tengo ganas de mostrar es que uno convive con ella, como se convive acá con ella, como que todos seguimos nuestra vida y hablando de nuestras cosas, y la violencia pasa todo el tiempo al lado nuestro, como que de alguna manera sobrevivimos al lado de ella, y me daban ganas también de hablar desde ese lugar, como que yo sí siento mucha presión a veces afuera de que tengo que contar una historia de la violencia, pero es que yo no la he vivido, o sea, sí la he vivido todo el tiempo, pero a mí no me secuestró la guerrilla, ni los paramilitares. O sea, puedo contar las cosas que voy sintiendo y que van pasando alrededor, pero no me puedo inventar algo que no me haya pasado. Oye, pero participaste en este proyecto que hicieron en Colombia por la Paz, que era con niños, como que eran cartas de niños, o qué era, ¿cómo era ese proyecto? De hecho, hay algunas pinturas acá de eso, y era Javier Naranjo, que es un escritor colombiano, se fue a hacer por toda Colombia en diferentes pueblos que sufren de la violencia como en carne propia. Empezó a hacer talleres de literatura con los niños y fue agarrando como ciertos textos de los niños que son increíbles, que hablan así como van al grano, súper cortos, tac. Y el Banco de la República, con esto del proceso de paz, quería sacar un libro con eso, con los textos de los niños, y me dijeron a mí que si los ilustraba. Y bueno, son esos proyectos que obviamente voy a decir que sí, porque me siento como que, responsable también de hablar de eso. Ay, perdón. Una pregunta más. Los asustaste, sí, Maru. no, ya nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, en el libro que tienes ahí, no entiendo, o sea, realmente apenas se nota que conecté con esto. ¿Podrías así decir sin decirme realmente todo de esto, pero qué significa, qué es? O sea, me gustó, se me hizo muy bonito, muy ligero, como que hay una fluidez en el momento que tú estás hablando. Me llamó, pero me tengo que no sé, como yo no estoy en este contexto, no sé qué es, por ejemplo, tú estás muy conectada con... No, pero yo creo que cualquiera puede sentir, o sea, como que el dibujo también luego es un lenguaje muy, o sea, no tienes que saber cosas para sentir algo, ¿no? O sea, al final... Y a veces tampoco hay un significado, como que el simple hecho, ahí por ejemplo lo que yo hice es dibujar lo que tenía al frente. Entonces lo empecé en Bogotá, luego me fui a vivir a Buenos Aires y volví a agarrar la libreta y dibujé lo que tenía al frente y lo conecté con lo de Bogotá. Después me fui a Rosario y dibujé lo de Rosario. Luego me fui a Ushuaia y traté de unir, como hacer una especie de collage de lo que tenía al frente, también con esta cosa de dibujar el presente, de agarrar un poco lo que tengo al frente. Nada más que eso. O sea, a veces simplemente dibujo, no pienso mucho.
consideras feminista en tu trabajo? Sí, sí, claro que sí. Sí. Lo que pasa es que la palabra feminista a veces suena como si fuera algo terrible y en realidad lo único que uno quiere es que tengamos los mismos derechos. Y ya a partir de eso Sí. se puede hablar de miles de cosas, pero sí, como sí. Yo veo que todavía hay muchas mujeres y muchas personas, no solamente mujeres, que están en unas condiciones en donde de verdad no tienen los mismos derechos que un hombre blanco heterosexual. Entonces, me parece sí importante. Yo odio los tags, ¿no? A mí siempre me han dicho la loca, la punk, la yo no sé qué. No, como que yo no soy nada, pero al mismo tiempo sí, tengo un montón de cosas que no me puedo hacer la boluda con eso. Como que no puedo decir, ay, no soy feminista, pero obvio que soy feminista. ¿Alguien? La última y nos vamos. Anden, no sean tímidos. ¿No? Ya. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mar. Gracias. Qué bueno. Sabía que tú eras la que tenía.